Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, su doctor Maximiliano, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y especialmente ecuatoriana. Hoy hablaremos acerca de cómo el aristócrata juvenil, adolescente que nos gobierna, pretende evitar que la vicepresidenta pueda llegar a sustituirlo en los 3 meses que tiene, en que obligatoriamente dejará el poder para poder hacer la campaña política para su reelección. En esos 3 meses, la vicepresidenta, si llega a asumir el poder, puede dar amnistía a Rafael Correa y a todos los correístas, amnistía a su propio hijo, puede a su vez derogar y cambiar ministros de gobierno, los ministros que tiene el presidente en este instante, mandarles a su casa. Y de esa manera, además, los pone en parrilla para que sean juzgados por el Consejo, por el Congreso, por la Asamblea Nacional. Eso es lo temible. Lo temible es que si la presidenta llega al poder, lo más seguro es que la presidenta diga, ok, yo he sido una perseguida política, mi hijo también ha sido un perseguido político, a mí se me ha mandado a un campo de guerra, como es Israel, y en tanto eso sucede, esto nos muestra que la justicia en Ecuador no es justicia ciega, sino que es justicia para unos e injusticia para otros. En base a eso, ella puede decir tranquilamente, mañana, una vez que esté en la presidencia, tienen amnistía. El expresidente Rafael Correa tiene amnistía, Jorge Glass tiene amnistía, todos esos perseguidos políticos que están en México. Tiene amnistía. Por mi parte, todas aquellas personas que en este momento se encuentran perseguidos o atormentados por el gobierno de el presidente, del joven presidente. Ok, en base a eso es lo que se puede dar. Pero el presidente joven, que es un títere del embajador de los Estados Unidos, que ya debía haber sido cambiado hace 2 años, pero en estos 2 años y desde el año 2019 ha sido el dueño del Ecuador, el que ha conseguido que los norteamericanos retornen a la base de Manta, que los norteamericanos se apropien de Galápagos, y no solo de Galápagos, sino de 200.000 kilómetros alrededor de Galápagos. Una superficie que es casi la superficie del Ecuador continental. Y este señor embajador, que ya debía haberse marchado y que debía haber llegado un señor de apellido Brown, que es el nuevo embajador, que es afro-norteamericano, en contraste con este que es blanco norteamericano y de origen alemán y de pensamiento neonazi, estrictamente republicano, racista. Este, que es el dueño del país en este momento, no va a salir del Ecuador mientras no le ponga en la presidencia al señor Daniel Noboa, su títere. Y Daniel Noboa debe haber acordado ya con el gobierno norteamericano que ese embajador no salga. Las jugadas que ha hecho el embajador norteamericano para que Daniel Noboa sea el ganador de las elecciones, igual que lo fue Guillermo Lazo, es que él auspicia a todos los candidatos que estén contra Rafael Correa.
En el caso de las anteriores elecciones, en las que ganó Guillermo Lasso, el embajador le auspició a Pachacútec y su candidato. Le auspició a todos los candidatos de oposición y le auspició a Guillermo Lasso. En las siguientes elecciones, en las que ganó Daniel Noboa, auspició a Sonnenhösner, a Topic, al actual presidente, a todos les auspició, con tal de que no permitan que llegue al poder Rafael Correa. A su vez, la embajada norteamericana nos trajo a Ecuador la guerra al narcotráfico. La guerra al narcotráfico la empezó en el año 2000, pero esto no pudo continuar cuando llegó Rafael Correa al poder en el año 2006. Luego, en el año 2010, los marines norteamericanos fueron sacados de la base de Manta, base que había sido entregado por Yamil Mawad, luego de que firmó el Tratado de Itamaraty, en el cual reconocía los límites que habíamos tenido desde 1941 con el Perú, pero además les regala, les da chance a los norteamericanos de tener una base militar en Ecuador, en el puerto de Manta, que es el puerto de aguas profundas más importante de Sudamérica, el que más se interna en el Océano Pacífico, y desde donde era mucho más fácil el control del Pacífico Sur, especialmente de Sudamérica. Entonces, en el año 2010 tienen que salir del Ecuador porque la nueva constitución prohíbe la presencia de fuerzas armadas extranjeras en el territorio ecuatoriano, y a partir de ese momento Rafael Correa se presenta como el enemigo acérrimo del gobierno norteamericano. No solamente que saca a la base de Manta, sino que además le saca a la embajadora norteamericana y le saca a USAID. Esto para los norteamericanos es algo imperdonable. En base a eso, todos los gobiernos que han venido desde Lenín Moreno hasta la fecha tienen y han tenido como objetivo fundamental evitar el retorno de Rafael Correa al gobierno de Ecuador. Pero no han podido evitar que gane elecciones seccionales como la de Alcaldía de Quito, la de Guayaquil, la Prefectura de Pichincha, la Prefectura de Guayas y otras numerosas alcaldías. Sin embargo, en este momento el ataque contra Rafael Correa es de tal magnitud que se lo hace no solamente desde Ecuador, sino que inclusive se lo hace desde Miami a través de un juicio al ex contralor del gobierno de Rafael Correa, el señor Poli, que finalmente resultó ser un pillo que, como muchos otros, utilizaron el gobierno de Rafael Correa para hacer y deshacer lo que les vino en gana. Desgraciadamente, Rafael Correa se convirtió en una luz en esta noche neoliberal, pero era una luz que atraía a los peores bichos de la noche, desde ratas hasta vampiros y mariposas horribles, de esas que se pueden ver en los trópicos y que asustan a los seres humanos. Esos se apropiaron y se volvieron los aliados de Rafael Correa. Hoy Rafael Correa tiene el gran problema de hacer la purga, porque desde su vicepresidente hasta 50 de los 75 asambleístas que ganaron en las elecciones del 2017 lo traicionaron. Y numerosos alcaldes y prefectos, y junto con Lenín Moreno, se convirtieron en el peor enemigo de Rafael Correa. Él mismo había fabricado sus enemigos sin darse cuenta de lo que pasaba a sus espaldas. Hoy, los ecuatorianos no sabemos si Rafael Correa está bien rodeado, está bien situado, tiene gente honesta,
Porque ya desde el alcalde y la prefecta del Guayas están pretendiendo crear otro partido para dividirle más a la Revolución Ciudadana, al partido de Rafael Correa. Esto es realmente devastador, y la posibilidad de que Rafael Correa y los correístas triunfen en las próximas elecciones, o de que Pachacútec, o de que el MPD, los chinos, los socialistas, Izquierda Democrática, el partido del expresidente, el coronel Lucio Gutiérrez, todos ellos están en desbandada. Por esta razón, yo considero que estas elecciones que vienen están ya absolutamente ganadas por Daniel Noboa, y que durante los próximos 4 años el Ecuador tendrá a Daniel Noboa con la bota en la garganta de los ecuatorianos. Y nosotros los ecuatorianos solo tendremos capacidad de reaccionar después de las próximas elecciones, es decir, en el año 2029. Hasta esa fecha, nosotros los ecuatorianos estamos obligados, sentenciados por el gobierno norteamericano y por Daniel Noboa, a vivir la era del Bukele ecuatoriano. Muchas gracias.